El día de hoy vamos a ver el discurso narrativo y la estructura dramática. Antes de comenzar el tema, quisiera aclararles el tema de la estructura dramática como paradigma. ¿Qué es un paradigma? Bueno, técnicamente, un paradigma se refiere a un modelo a seguir. ¿Me explico? Es decir, si tú lo buscas en el diccionario, vas a encontrar como un ejemplo o modelo de algo. Sin embargo, un paradigma, a diferencia de una regla, por ejemplo, o una norma, es que este paradigma puede cambiarse. Por eso no se especifica como una regla de la estructura dramática, sino más bien como un paradigma. En la estructura dramática propiamente dicho, vamos a tratar de explicarlo de manera gráfica en esta clase. Y para ello voy a poner una historia. Vamos a suponer que la línea horizontal que en estos momentos se está dibujando en tu pantalla es precisamente nuestra historia. Y cuando hablo de historia me refiero a nuestro cuento, a nuestra novela, a todo lo que tenga que ver con algo que contiene estos cuatro elementos principales digamos, de esta estructura, que son personajes, lugares, acciones y tiempo. Y durante esta clase vamos a caminar, por llamarlo de alguna forma, sobre esta línea, sobre esta estructura dramática. Y lo vamos a suponer con líneas punteadas. Y para ello, obviamente, necesitamos un inicio. ¿Sí? En este inicio, en donde nosotros vamos a seguir la línea punteada, es como que si estamos caminando sobre la historia. ¿Sale? Entonces, comenzamos. Comenzamos a caminar. Ustedes se dan cuenta, está avanzando y se queda parado. Bueno, ¿en dónde se quedó parado? Bueno, se queda parado en, en un gancho. Perdón, en un gancho. ¿Qué es el gancho dentro de la historia? El gancho es lo que te atrapa, es lo que decide si tú sigues leyendo esa historia o si sigues viendo esa película, ¿no? Independientemente, puedes decir, no, pues la verdad la película no me gustó, el libro, pues no pensé pensé, vaya, que iba a terminar de otra manera, pero al final de cuentas terminaste de leerlo o terminaste de ver la película, es decir, y que el gancho, pues evidentemente funcionó. Entonces es lo que te atrapa. Vamos a seguir caminando en esta línea horizontal, el cual denominamos historia. Seguimos caminando, estamos, las líneas punteadas, acuérdense, y tenemos nuestro segundo, digamos, para nuestra segunda parada. Esta segunda parada se refiere al primer punto argumental o también denominado el primer conflicto. Recordemos que nuestro personaje eh, protagónico, ¿sí? es, va a tener varios conflictos, ¿verdad? Él tiene un objetivo, él quiere llegar a un lado, pero evidentemente no va a ser tan fácil, digámoslo así, ¿verdad? Y por ello, claro, se necesita un personaje principal antagónico que se va a encargar de evitar que logre su objetivo, ¿vale? Entonces decimos que el primer punto argumental se refiere al primer conflicto, la primera dificultad que va a tener nuestro principal protagónico para lograr su objetivo. Pero resulta que mientras estamos caminando en nuestra historia, no es solamente uno, sino que es claro que nos vamos a encontrar a, eh, a diferentes conflictos. Claro, todo depende de, digamos, la extensión de nuestra historia, de nuestro cuento, de nuestra novela, de la película, en fin, ¿verdad? Si es un cuento muy breve, es evidente que el número de conflictos van a ser menores, pero si es una historia muy larga, el número de conflictos, por lógica, tendrán que ser mayores. ¿Vale? Eh, ya
Y todo esto tiene que llevar obviamente un último conflicto. Pues a este último conflicto se le va a denominar segundo punto argumental o también último conflicto. ¿Sale? Entonces en una historia tenemos un inicio, que es donde comienza prácticamente nuestra historia, un gancho, que ese gancho es donde te atrapa prácticamente la historia, estará un primer punto argumental, que será nuestro primer conflicto, tendremos conflictos durante toda nuestra historia y por supuesto habrá eh, un segundo punto argumental o también denominado último conflicto. Pero seguimos caminando en nuestra historia, en nuestro paradigma de estructura dramática. Seguimos caminando y nos encontramos con esta parada que es nuestro epílogo. ¿Qué es un epílogo? El epílogo es cuando toda la historia ya está tomando cierta forma, es decir, cuando se regula, cuando ya estamos casi al final, cuando el lector o el espectador pues está como tomando su tranquilidad de nuevo. Todo está tomando cierta normalidad y está a punto de terminar la película, estás a punto de terminar la historia o el libro. ¿Me explico? Bueno, a esto se le denomina epílogo. Y después del epílogo, por supuesto, tenemos nuestro cierre o también llamado fin. Este fin, por su parte, puede tener o puede concluir en un final cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que se concluye la historia sin pauta a un seguimiento. ¿Vale? Aunque el cierre, dice, nunca es definido. Es decir, si la novela fue muy buena, evidentemente puede haber una segunda parte y entonces, fíjense bien, es el lapso del epílogo al final puede convertirse en el inicio y el gancho en la segunda parte. Es decir, lo invierten para una segunda parte, obviamente. O bien podemos tener un cierre o un fin abierto, es decir, da paso a una continuidad totalmente evidente. Este es, digamos, la estructura dramática. Pero ¿por qué se le llama paradigma? Bueno, se le denomina paradigma porque no es una regla, decíamos al principio de esta presentación. Y al no ser una regla, esto quiere decir que hay o existen autores o directores de cine, en este caso, en caso de que fuera una película, que pueden jugar con estos conceptos, con estos elementos, digamos así, ¿no? Es decir, existen directores de cine, voy a poner de ejemplo el cine porque considero, creo o pienso pues que es lo más común dentro digamos, el promedio de las historias que se pueden ver. Existen directores de cine que pueden tomar el segundo punto argumental como el inicio o el primer punto argumental como un final. Es decir, están jugando con estos elementos en esta estructura dramática a manera de que el espectador también entre en este juego de poder descifrar la historia misma, ¿no? Pueden iniciar con el primer punto argumental, es decir, con el primer conflicto, y después del primer conflicto se va a digamos, a desarrollar la historia y el espectador tendrá la tarea de poder, de alguna forma, poder continuar con la trama, es decir, es una forma en que te pueda atrapar la misma historia cuando se juegan con este tipo de elementos. Por eso hay novelas o existen también películas o existen cuentos, bueno, más se da en la novela y en tipos de película en donde hay personajes que resulta que en una escena, vamos a suponer que matan a un personaje y en las siguientes 5 o 6 escenas vuelve a aparecer ese personaje. Y entonces, si no pones atención, si no estás de alguna forma muy inmiscuido en la historia, lo que va a suceder es que, pues, evidentemente no le vas a entender a la trama. Entonces es importante que de alguna forma se tenga, pues, toda la atención. Claro, es trabajo, siendo muy estrictos,
del autor y es trabajo del escritor o del director que de alguna forma, bueno, el espectador pueda engancharse a su trama, ¿no? Engancharse a su propia historia. Este es el discurso narrativo y el paradigma de la estructura dramática. Decíamos que es un paradigma porque puede cambiarse. ¿Vale? Por eso decíamos que en el caso del análisis de esta estructura dramática, voy a ponerlo de nuevo para que tengamos este concepto y por el caso de esta estructura dramática, si ustedes se dan cuenta y si son observadores, considero que la próxima vez que ustedes vean una película o la próxima vez que ustedes lean un libro, ya sea una novela o un simple cuento, creo que lo van a hacer de manera distinta. Es decir, en el momento en que ustedes puedan identificar cada uno de estos lapsos, cada uno de estos puntos importantes en la estructura dramática, es claro que van a hacer un análisis propiamente de la obra. ¿Sí? No se trata de poder, digamos, contar a partir de lo que me acuerdo de la obra, porque por lo regular así lo hacemos. La historia trata de y fulano de tal, y de repente se nos olvida algo que consideramos interesante y regresamos a la historia, ¿no? Para poder contarla. Sin embargo, en el momento en que tú tienes esta estructura, considero y ya identificas dónde está el gancho, cuáles fueron los conflictos, dónde está el primer punto argumental, dónde está el segundo punto argumental, el epílogo, el final, si es un final abierto, si es un final cerrado, ¿me explico? Entonces, cuando tú identificas cada uno de estos puntos en la obra que tú vas a analizar, ya sea una película, ya sea una obra literaria, bueno, en la medida en que lo hagas, evidentemente tu análisis será mucho más completo. ¿Vale? Entonces, este trabajo nos va a servir, decíamos, para las diferentes actividades que vamos a tener. Así es que hay que estudiarla mucho, hay que practicarla mucho, ¿sale? Para que podamos nosotros poder definir estos puntos, porque en taller de lectura, esto es técnicamente lo que, digamos, el paso que vamos a abordar casi siempre, ¿sale? Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí. Espero que les haya gustado la clase y nos veremos la siguiente, ¿sale? Que tengan ustedes un excelente día, los bendiga, nos vemos a la próxima. Que estén bien. Hasta luego.